Buenas tardes a todos, bienvenidos a la última sesión, al último encuentro de estos 3 días de ruta laboral. Espero que hayan participado y podido aprender y les hayamos agregado valor en estos 3 días intensos a través de las charlas con nuestros distintos expertos a lo largo de la región. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Lucas Canevaro, CEO del Grupo DNA, y espero haber cumplido con la promesa de hace 2 días de compartir justamente parte de nuestro conocimiento sobre el mercado laboral y cómo moverse y cómo obtener una optimización en la propia empleabilidad a través de las distintas etapas del proceso de búsqueda. En este último encuentro vamos a ver cómo optimizar el propio tiempo. ¿Okay? Hemos hablado acerca de las distintas etapas del proceso laboral, pero hay un punto que es el último anillo de la cadena, pero la cadena no es más fuerte que su último anillo. Entonces, si somos débiles en este último punto, todo nuestro proceso de búsqueda será débil. Y es efectivamente el time management, es cómo ser productivos, cómo aprovechar nuestro tiempo. Okay. Las horas del día son 24 para todos. Hay gente que hace mucho en esas y gente que hace muy poco. Entonces, lo primero que uno tiene que saber antes de empezar un proceso, cualquier proceso, pero en este caso un proceso de búsqueda profesional, tiene que aprender a sacar el máximo de su tiempo. Okay. Así que vamos a ver algunos slides, algunos consejos basados en nuestra experiencia. Esperando nuevamente poder agregar valor y agregando ese último conocimiento, esa última ficha de conocimiento que pueda dar mayor valor a todo lo que aprendieron hasta ahora. Así que voy a compartir la pantalla durante la conversación y al final voy a leer eventuales preguntas que ustedes puedan tener. Por favor, pregunten a lo largo del webinar. Si logro, haré una pausa e iré contestando. Si no, lo vemos al final, no hay ningún problema. Consideremos acerca de 1 hora, hora 10 para este último encuentro. Así que algo de tiempo tenemos, no hay excesivo apuro. Bueno, vamos ahí. Voy a esperar unos segundos. Me imagino que tarde unos minutos en compartir. Bien, estrategias para mejorar la productividad. Me gustaría partir con una frase bastante icónica aquí. Veamos si logro pasar adelante. Disculpen que... Ahí estamos, perdón. Ahí está. Una frase de Schopenhauer que dice: la gente común piensa cómo pasar el tiempo. Una persona inteligente trata de usarlo. Okay. Y esto resume básicamente todo lo que vamos a ver en la próxima hora. Las horas del día, nuevamente, son 24. La densidad de esas horas son distintas para cada uno. Okay. Hay personas que cambian el mundo en 24 horas y personas que no logran hacer absolutamente nada. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Y cómo podemos mejorar? Así que, empecemos. El problema en no hacer nada es que nunca sabes cuándo terminas. ¿Okay? ¿Qué significa esta frase? Si una persona no tiene una meta, si una persona no tiene una meta cuantitativa y menos aún no tiene un deadline, es muy difícil trabajar por objetivo. Es muy difícil lograr un objetivo si yo no tengo una meta. Entonces, cuando yo no hago nada, el gran problema de eso, o cuando yo no defino una meta, el gran problema es que mi productividad va a ser nula o bajísima, porque nunca sabré si estoy atrasado o adelante o cómo estoy con respecto a eso. Si yo voy a correr una maratona y sé que mi límite son 4 horas y, no sé, a las 3 horas todavía estoy al 25% del circuito, claramente estoy atrasado, tengo que acelerar. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa que nosotros hacemos en nuestra vida debiese idealmente tener un objetivo de cuantitativo y temporal. ¿Okay? El extremo opuesto es justamente caer en esta inactividad o improductividad, y ahí de eso no nos salimos básicamente. ¿Okay? Por eso la frase: el problema de no hacer nada es que nunca sabes cuándo terminas, y así te quedarás en el impasse y en la inercia.
Siguiendo aquí, vamos a analizar qué te hace improductivo, o mejor, qué te puede hacer productivo. Ahora, la productividad es una competencia, es una capacidad y una habilidad. Y se desarrolla, ¿ok? Básicamente la productividad se da cambiando ciertos hábitos nuestros, ¿ok? Ciertos hábitos que tienen que ver con tres factores principalmente. Conocimiento, estoy hablando de un conocimiento teórico, aprender a hacer algo, teóricamente por lo menos. Motivación, o sea, estar realmente dispuestos a hacerlo. Y tres, habilidad, que es básicamente entrenamiento, saber hacer algo. ¿Ok? Entonces, la productividad, así como cualquier cosa que nosotros aprendimos en nuestra vida, es algo que se aprende, es algo que se adquiere, es algo que se ejercita, ¿ok? Y hay personas que están naturalmente más inclinadas a la productividad y son naturalmente más productivas, otras personas que son menos productivas, pero hay una transición que se puede hacer, se puede desarrollar, ¿ok? Entonces, productividad tiene que ver principalmente con desarrollo de hábitos. ¿Qué significa? Nosotros hoy día hacemos todo lo que hacemos y lo hacemos de cierta forma, porque nos acostumbramos, porque aprendimos, porque naturalmente nos sale así, y hacemos las cosas con nuestro ritmo, con nuestro respeto de los horarios, con nuestro respeto de los demás, con cierta organización o desorganización, con cierta planificación, ¿ok? Y de esta forma nos sale y nos salió. Ahora, ser productivo significa pensar, parar a pensar un segundo y decir, la forma en la que lo estoy haciendo es la mejor, es la más rápida. ¿Ok? Entonces, y así con todo, o sea, ese es el proceso del mundo que hace con que las cosas sean más eficientes, pasan a través del proceso de productividad, una cadena de montaje de autos. Desde que existen los autos, siempre se armaron autos. La diferencia es que antes se hacían 5 por día, hoy se hacen miles por día en cada fábrica. ¿Por qué? Se estudió cómo hacer mejor, más rápido, más eficiente cualquier cosa. Entonces, se trata de sentarse y aprender y identificar más que aprender estos tres componentes. El primero es el componente de motivación. Entonces, este es podría decir, esta es la piedra de tope, la mayor piedra de tope. ¿Qué significa? Corrientemente me encuentro con muchísimas personas en el mundo laboral que declaran algunas cosas, algunos objetivos, sin saber, en primera persona, sin saber que no están realmente dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esos objetivos. ¿Okay? Yo me he sentado con miles de personas en mi carrera de headhunter y creo no haber escuchado nunca, literalmente nunca, a alguien decir, en mi vida no quiero sacar nada, no quiero obtener nada, no quiero hacer nada. Ok, por lo general todos dicen el contrario. Quiero ser gerente general de una empresa, quiero manejar equipos, quiero comerme el mundo, quiero ser dueño del mundo. Lo que uno no hace normalmente es conectar estas dos cosas, la declaración de intenciones con las consecuencias en el día a día que eso implica. ¿Ok? Porque si yo me quiero comer el mundo, probablemente voy a tener que trabajar muchísimo, voy a tener que priorizar eso a muchísimas otras cosas, incluyendo la familia, incluyendo el sueño, incluyendo mis actividades deportivas o recreativas, ¿ok? Entonces significa sacrificar muchas cosas. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué tan importante es para mí lo que quiero obtener? ¿Ok? Entonces, en este caso, obtener un trabajo y para eso tengo que ser productivo. Entonces, mi objetivo es ser más productivo. ¿Qué tanto para mí es importante ser productivo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a cambiar hábitos? ¿Mm? Y ya veremos un poquito más adelante cuáles son algunos de estos hábitos. ¿Qué tan dispuesto estoy a despertarme 2 horas antes en la mañana, ir a dormir temprano, no distraerme, no mirar la televisión, no responder mensajes, concentrarme solo en esto? ¿Qué tan dispuesto estoy en hacer las cosas necesarias y no las que me gustan? ¿Ok? Entonces, el componente de motivación es fundamental, pero es fundamental, es más aún importante, realizar lo que implica el objetivo que me estoy fijando y decidir si estoy dispuesto o no
a trabajar por ello, porque si no, mejor no tener el objetivo. De lo contrario, será un objetivo frustrado. ¿Okay? Cualquier sueño que yo no persigo se transforma en frustración, entonces mejor no tenerlo. El segundo punto es conocimiento técnico. ¿Qué significa? En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo ser más productivos. Perfecto, tengo que instruirme, tengo que leer, tengo que escuchar, tengo que preguntar a expertos cómo soy más productivo. ¿Okay? ¿Cuáles son las técnicas que me pueden hacer más productivo? ¿Okay? Ya estando dispuesto a cambiar mis hábitos si así lo requiere. Y el tercer punto es la habilidad, y la habilidad viene con el entrenamiento. ¿Qué significa? Hacer, equivocarse, sentarse, reflexionar, encontrar dónde lo hice mal y rehacer. Y reiterar ese ciclo repetidamente. ¿Ok? Esto no es distinto a cualquier entrenamiento de su vida, sea deportivo, sea tocando un instrumento musical, sea aprendiendo a comunicar mejor. Cualquier cosa que nosotros hacemos se puede desarrollar con la práctica. Entonces, hay que alinear el deseo, la motivación y estar dispuestos al sacrificio que implica. 2, instruirse, estudiar, leer, hablar, pero adquirir conocimiento. Y 3, ejecutar y practicar, poner en práctica. ¿Okay? De eso se trata el aumento, digamos, las bases de la productividad a través del desarrollo de hábitos correctos. Algunas características para la productividad. ¿Qué significa? Ya veremos en el siguiente slide o en un par de slides qué se requiere para ser productivo. Lo primero, la actitud. Algo ya conversamos sobre esto. Hay que ser positivo siempre, hay que ser optimista. Cualquier emprendedor, cualquier persona que logra las cosas es naturalmente optimista. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso nos pone en un mood más acelerado, nos pone en un mood de lograr las cosas, nos genera resiliencia, que es otro punto que vamos a ver aquí. Nos pone en el mindset correcto, ¿ok? Entonces, la actitud tiene que ser ganadora, ¿ok? Y tenemos que estar convencidos de que vamos a lograr hacer las cosas. O de lo contrario, cualquier objetivo va a ser difícil de lograrlo o nos va a llevar una eternidad en lograrlo. Entonces, lo primero, actitud positiva. Cada día, cada mañana, lo que nos estamos planteando en este caso, que es reubicarnos, no es imposible. Ustedes ya lo hicieron otras veces en su vida, y por más que el contexto hoy pueda ser más difícil por situaciones económicas, políticas, por la pandemia, todas las personas están en la misma situación. ¿Ok? Entonces, si es más difícil, lo único que tengo que hacer es empoderarme más, invertir más en eso, volviendo a estar dispuesto a hacer lo que necesito, y compensar. ¿Okay? Si tengo el viento en contra, okay, tendré que acelerar un poquito más, ¿de acuerdo? Así funciona y es inútil frustrarse por situaciones que no podemos controlar. Yo no puedo controlar que hay una pandemia, no puedo controlar los estallidos sociales, no puedo controlar elecciones, no puedo controlar si la economía está estancada. Lo que yo puedo hacer es compensarlo. Entonces, lo primero es enfoquémonos en las cosas que sí podemos manejar, en las cosas que sí podemos impactar en nuestras vidas. Y enfoquémonos en esas. No, es inútil frustrarse por cosas que no podemos controlar. ¿Okay? Hay que ser muy pragmáticos y en este caso la actitud positiva. Segundo, planificación. ¿Okay? Es muy difícil sacar el máximo provecho de cualquier cosa si uno no está correctamente planificado. ¿Okay? El proceso de búsqueda profesional es un proceso de prospección comercial y de venta, como ya vimos. ¿Okay? Yo soy el producto, tengo ciertas características, identifico un mercado target y luego salgo a vender a ese mercado target mi producto. ¿Okay? Entonces, una vez que yo definí toda la parte más estratégica de mi búsqueda, que es justamente cuál es el producto, qué características tiene, cómo lo puedo vender, cuál es el mercado, el segmento de mercado que necesita ese producto, que soy yo nuevamente, tengo que salir a vender. Entonces,
a partir de ese momento, es un trabajo, ¿cómo se llama? Agenda driven, o sea, guiado por agenda. Es un trabajo de calendario, de agenda, de horarios. Y aquí gana la persona más planificada, la más productiva, por supuesto, pero la que más organiza su tiempo. Ese es el momento en el que, o sea, la ejecución, que es esa parte de nuestra búsqueda en la que nosotros identificamos las personas con las que queremos hablar, le escribimos, agendamos una reunión, vamos a hablar con ellas y entramos en proceso de selección. Es un proceso en el que hay que parar de pensar y hay que hacer, ¿ok? Entonces no hay que pensar mucho. Pensar demasiado va en contra de la productividad, va en contra de la ejecución, ¿ok? Otra buena frase es que si tengo que cortar un árbol, puedo pasar un día en afilar el hacha y un segundo en cortar el árbol, ¿ok? Perfecto. La parte de afilar el hacha es cuando yo pienso, cuando yo aterrizo las estrategias, todo lo que yo quiero hacer, pero cuando llega el momento de cortar el árbol, paro de pensar y ejecuto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay otra frase nuevamente que es parálisis by analysis. Si me pongo a pensar demasiado en el momento de ejecución, voy a hacer menos. ¿Ok? Y este es el momento de hacer. Entonces, perfecto. Planificar el día. Planificar el día tiene que ver con algunas cosas que veremos aquí a seguido. Y es identificar los horarios mejores para cada tarea, ¿ok? En nuestro día y luego hacerlas. ¿De acuerdo? Prioridad tiene que ver con lo que acabamos de decir. Hay que priorizar las cosas que yo primero voy a hacer y por ende las que no voy a hacer. Y dentro de las que voy a hacer, tengo que priorizar las más importantes y dentro de ellas las más urgentes. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Significa que si finalmente, al final del día, no lograré hacer todo, lo que voy a dejar de hacer es lo menos importante o lo menos urgente. ¿Ok? Entonces, cuando hace unos minutos dije que hay que estar dispuesto a hacer las cosas necesarias y no las que me gustan, aquí tiene mucho que ver. ¿Ok? Es fácil distraerse en un día y hacer las cosas más afines a uno mismo dentro de cualquier cosa, ¿ok? Pero no necesariamente las cosas que nos gustan son las que más nos generan valor en el proceso de búsqueda de trabajo. ¿Ok? Entonces, en el momento en el que yo tengo que buscar trabajo, tengo que identificar cuáles son las acciones más importantes y dentro de ellas las más urgentes y empezar por ellas. ¿De acuerdo? 3, voy a correr aquí el icono, análisis. ¿Qué significa análisis? Lo que les comentaba antes con el ejemplo de la maratón. O sea, cada tanto hay que parar y entender cómo voy en el proceso. Estoy yendo despacio, estoy yendo rápido, si estoy yendo despacio, ¿por qué? Tengo que identificar los motivos y realinear. Entonces, yo aquí dice hacer el análisis de lo planificado versus la realidad, que significa al principio de este proceso yo me seteé un objetivo. Perfecto, me voy a recolocar en X meses, 3 meses, 6 meses, 8, lo que sea. Y tengo que ir avanzando y estar siempre controlando cómo voy dentro de ese plan. Si al segundo mes estoy en algunos procesos, estoy avanzado en los procesos o no. Si no lo estoy, tengo que cambiar algo en mi planificación, porque si no, no voy a dar con el objetivo. Entonces, y dentro de cada día tengo que hacer también este proceso de análisis de cómo voy dentro de mi planificación del día, porque de lo contrario voy a terminar el día y no voy a lograr nunca y de forma crónica los objetivos que me planteé. ¿Okay? Entonces, si al final del día ustedes no logran hacer todo lo que se plantearon, paren a analizar qué hicieron durante el día. Hay chance de que se den cuenta de que hicieron mucho, pero su objetivo era demasiado alto, entonces hay que realinear el objetivo, pero hay mucha chance también de que descubran que estuvieron perdiendo mucho tiempo en cosas que podrían haber evitado. Emails, aceptar llamados, mensajes de WhatsApp, ir a comer y quedarse 2 horas almorzando, ¿okay? Hablar con personas que te piden un favor o lo que sea y uno les dice que sí a todo,
¿Ok? Entonces, esto nos conecta, este último ejemplo nos conecta con el siguiente punto, que es la disciplina. La disciplina significa respetar la planificación y saber, sobre todo, saber decir que no. Warren Buffett y Steve Jobs dicen, si al final de un día no dijiste ni siquiera un no, tienes que preocuparte. Porque es imposible que a lo largo de un día yo esté concentrado en hacer algo que es importante para mí y haya dicho que sí a todo lo que las otras personas me piden, que son cosas importantes para ellos. Entonces, hay una gran chance de que si soy una persona muy empática, si soy una persona muy amable y me cueste decir que no, pase mi día trabajando para los otros, para los objetivos de los otros, en vez que para mis objetivos. Entonces, normalmente en mi empresa, cuando las personas me piden si tengo tiempo, incluso un minuto, mi respuesta siempre es una: ¿para qué? Porque si ese minuto es para algo más importante de lo que estoy haciendo, dejo de hacer lo que estoy haciendo y hago algo más importante. De lo contrario, no tengo tiempo. Puede que tenga tiempo otro día o literalmente pueda que nunca tenga tiempo para eso porque no es importante para mí. Ok, entonces, muchos pueden pensar, no es importante para ti ayudar a una persona. Sí, por supuesto. Entonces, eso sería uno de los casos importantes para mí, a trabajar con los ejecutivos. Pero si es algo que no es importante para mí y hay otra persona que puede hacerlo, otra persona debería hacerlo. Cuando yo me enfoco en un objetivo, tengo que estar determinado en obtener ese objetivo y tengo que tener claro que voy a decir que no al 80 o 90% de los pedidos. Y no es de mala onda, porque es muy simple. La persona que me está pidiendo o, en este caso, distrayendo, no sabe qué estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, si están en sus casas, reserven un tiempo dedicado a esto y pongan unos limits. Estoy encerrado no por el hecho de que esté en casa, no por el hecho de que no esté trabajando, significa que puedo ser distraído. ¿Ok? Porque de lo contrario su día va a ser muy improductivo. En ese caso, volviendo a la planificación, es mejor setear bloques en los que se trabaja, bloques en los que uno descansa y si llegan los hijos, el esposo, la esposa o quien sea a distraerse, dice, mira, tengo todavía 45 minutos para trabajar en esto, todo el resto lo vemos ahí y hay que respetar eso, disciplina. Siguiendo, comunicación. Este es un tema no menor, la asertividad en la comunicación. Si yo tardo 5 veces el tiempo para decir el mismo concepto, estoy perdiendo mucho tiempo, 4 veces lo necesario. Tengo que aprender a comunicar de forma rápida y efectiva. ¿Okay? Las personas muy ocupadas normalmente no tienen mucho tiempo ni siquiera para hablar, o para escribir, o para responder. Parecen un poco crudas, parecen un poco demasiado directas quizás, pero es así. Cuando se dice que el tiempo es dinero, es eso. Si una persona está muy ocupada, el recurso más escaso es el tiempo. Entonces, ¿por qué ocuparlo en cosas que no tienen valor? ¿Okay? O que no agregan valor, hablar de cómo está el tiempo o cosas que no tienen que ver con el tema. ¿Okay? Entonces, en estos casos, cuando estoy enfocado, estoy trabajando primero, no me distraigo. Y si decido que voy a hacer algo que no había planificado, le dedico el menor tiempo posible y soy lo más eficaz y eficiente posible en eso. Y por último, y conectado con el tema de la actitud, la resiliencia. ¿Okay? La resiliencia quiere decir que hay que estar dispuestos a aceptar una derrota momentánea en una parte del proceso y volver a repetirla hasta ganarla. ¿Okay? Entonces, hay otra frase más, hoy dije muchas frases, que dice que el perdedor no es el que pierde la batalla, es el que deja de perder, de luchar la guerra. ¿Okay? Entonces, el fracaso, el error, el equívoco son partes naturales de cualquier proceso de búsqueda, de cualquier proceso hacia un objetivo. ¿Okay? La única forma de no equivocarse, la única forma de no caerse y la única forma de no perder alguna batalla es
no peleando por nada, es no teniendo ningún objetivo, y les aseguro que ese es un error, una falla y una derrota mucho más grande que las pequeñas derrotas que yo puedo tener en el proceso de buscar lo que sea. Empleo en este caso como cualquier otra cosa en la vida. Entonces, la resiliencia significa estar, si de esta manera no me funciona, busco otra. Y si esa otra manera tampoco me funciona, busco otra más, hasta que me funcione. ¿Ok? No se sientan derrotados si intentaron 99 veces. Siéntanse ganadores si lo lograron a la centava. Y consideren que las 99 fueron 99 formas que aprendieron de no hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, volviendo a la actitud, hay que ser optimista, hay que ser positivo, y así funciona para todos. Algunas cosas nos saldrán más naturales, tendremos capacidades, habilidades, competencias naturales, en otras tendremos que pelear un poquito más, pero de nuevo, la vida nos mide por los logros, no por el esfuerzo que le pusimos. ¿Ok? Entonces, si algo me cuesta más, me esfuerzo el doble. Si en algo me equivoco, repito nuevamente el proceso hasta lograrlo. En Silicon Valley, que es la patria de los startups de tecnología, está esta famosa frase que es fail fast. O sea, cuando uno empieza un startup, el mejor augurio que te pueden dar es fail fast. Equivócate y hazlo rápido. Porque en el mismo rango de tiempo, más veces te equivocas, antes llegarás a aprender, antes llegarás a la solución. O sea, yo estoy dando por adquirido que me voy a equivocar. Contrariamente a la cultura, a lo que nos enseñamos, que es evitar el error. Estudia, así evitas el error. El modelo de ejecución que mejor funciona y está demostrado es haz. Haz, equivócate y aprende. Y vuelve a hacer. ¿Ok? Entonces, ese es el mejor consejo en cualquier proceso de búsqueda. Estoy leyendo algunas preguntas. Diego pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz? Ser eficaz es básicamente ser capaz de hacer algo que funcione, que sirva. ¿Ok? Algo ineficaz es algo que no funciona. Entonces, la eficacia está conectada con el hacer o no hacer, o sea, con la actividad que estoy haciendo, que sirva o no sirva, por así decir. La eficiencia es qué tanto eficaz es, ¿ok? Es qué tan productivo es en ese proceso, ¿ok? Entonces, un proceso o cualquier acción ineficaz es una acción que tuvo un esfuerzo en hacer algo y que no funcionó, no fue eficaz, no sirvió. Eficiente es que tanto sirvió. Entonces, hoy se habla mucho de las vacunas. Hay algunas vacunas en los trials que no eran eficaces, no servían para generar anticuerpos. Y luego llegaron hasta el final muchas vacunas que eran eficaces. Ahora, entre ellas hay algunas que son más eficientes, algunas que tienen mayor tasa de éxito que otras, 50%, 60%, 70%. Okay, pero son todas eficaces. Eso es, en resumidas palabras, la diferencia entre eficiencia y eficacia. Perfecto. Sigamos adelante, a no ser que alguien tenga alguna pregunta sobre este slide. Voy a seguir adelante. Veamos aquí. Ahí está. Aquí resumí algunos consejos. Algunos ya los vimos durante esta breve presentación. Pero son algunos consejos de productividad. ¿Okay? Cruzan varias cosas e intenté ordenarlos cronológicamente. Lo primero es, despierta más temprano. Somos más productivos en la mañana, no es fácil, hay gente que es nocturna, y acá estamos hablando de cambiar hábitos, y es un sufrimiento. Las primeras 2 semanas uno sufre, después a las 2 semanas más un día uno se acostumbra. Pero despierta más temprano. ¿Por qué? Cuando uno despierta temprano, cuando todos los otros duermen, nadie me molesta.
No tengo distracciones. Mi cabeza pasó durmiendo 8 horas idealmente y está fresca, es una esponja, tiene toda la energía acumulada versus al final del día que ya la tengo colapsada y saturada y es un engranaje que no va ni para adelante ni para atrás. Entonces, despierta temprano. Las personas más productivas del mundo normalmente despiertan temprano. 5 de la mañana, 4, 6, no más tarde que eso. ¿Y qué hacen? Aprovechan para hacer ejercicio físico. Entonces, la combinación de despertar más temprano y hacer ejercicio físico tiene un impacto radical en nuestra productividad del día. El ejercicio físico activa nuestro cuerpo, activa la producción de serotonina, activa ciertos procesos mentales y químicos que de lo contrario no tenemos. Hacer ejercicio físico implica que después nos vamos a duchar, el agua nos despierta, nos refresca. Entonces, si yo me despierto a las 5 o 6 de la mañana, para las 7, 8 de la mañana, yo ya voy a haber activado mi cuerpo, activado mi mente, duchado y estar listo en quinta marcha para enfrentar todo el día, versus despertarme a las 8 y con suerte a las 9:30 o 10, con cara cansada y el cerebro lento, empezar a trabajar. Es muy probable que de esa forma yo eche a perder la parte más valiosa del día, que es la mañana. ¿Okay? Entonces, está lleno de libros, de webinars, de charlas TED, de lo que quieran sobre este tema. Les aconsejo hacer otra cosa que comenté al principio de esta charla, que es instruirse sobre el tema. ¿Por qué cambiar su hábito? ¿Por qué entrenar? ¿Por qué despertar temprano? Lo que implica también ir a dormir temprano. ¿Por qué cambiar ese hábito tan difícil que vienen haciendo probablemente de toda su vida? Hoy, para obtener su objetivo, van a tener varias respuestas. Veo que hay algunas preguntas. Voy a hacer una pequeña pausa. Era más solo un tema técnico, pero... Perfecto. No, nada que ver con el tema. Bien. Mencioné un libro. No sabría cuál. Estoy en freestyle. No sabría decir qué libro, pero hay varios libros sobre la productividad. Hay, bueno, varias charlas TED, probablemente a eso te referías, Ruth. Hay varias charlas de TED que son charlas muy interesantes sobre distintos temas de toda la vida de nosotros, que son muy efectivos y muy eficientes. Les aconsejo buscar algo sobre eso. Siguiendo aquí, el segundo tip es aterrizar las tareas. Perdón, aquí hay otra pregunta. Mi peor traba a la productividad es que me vienen pensamientos negativos todo el tiempo y no me dejan concentrarme. ¿Cómo hago para evitarlos? Buena pregunta. A ver, hay que ser un poco estoicos y un poco pragmáticos en este caso. Pensémoslo. ¿Qué nos agrega el pensamiento negativo, concretamente? ¿Qué nos lleva? ¿Qué te agrega en tu vida, en tu día, estar invirtiendo tiempo en pensar que todo va a ir mal y que vas a tener problemas y que vas a fallar y que no vas a lograr tus objetivos? Aparte, tirarte más abajo y ser menos productivo no te agrega en nada. Entonces, en este caso, hay que ser, como comentaba, muy pragmáticos. Mira, yo no sé si lo lograré o no, yo sé que lo lograré, esa debiese ser en verdad, pero si lo intento con mis máximas fuerzas, seguramente tendré más chances de lograrlo. Porque de lo contrario uno se tira y se deja morir, y ahí sí que es la profecía autocumplida. Dejarse atrapar por los miedos, dejarse atrapar por estos sentimientos negativos, es la mejor forma de no lograr un objetivo. Yo no voy a hacer una competencia si pienso que la voy a perder. A no ser que la competencia no me importe, entonces la estoy haciendo solo por el placer de participar. Pero ahí no es un objetivo. El objetivo es participar, pero no ganarla o no llegar al fin.
Entonces, si yo me pongo en una competencia, en una carrera, tengo que estar seguro de que lo voy a lograr. Y haciendo eso, aumento las chances de lograrlo. Porque activo toda esta serie de pensamientos positivos. Como decía al principio, la actitud positiva me coloca en un estado mental de mejor productividad. Me da un magnetismo que cuando hablo con las personas obtengo lo que quiero. ¿Okay? Me predispone y hace con que todo lo que hago sea mejor. Entonces, como comentaba, entre una tarea que estoy haciendo solo o hablar con alguien y convencerlo. Las personas, cuando un emprendedor va a hacer un pitch, o sea, una presentación de su startup, que es una idea increíble y muy difícil de obtener, gran parte de los startups donde los fondos ponen capitales no logran. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si yo voy a una serie de inversionistas y digo, tengo una idea muy buena, pero es nueva para el mundo y representa un cambio de mentalidad muy grande, o sea que es muy difícil para obtener, entonces, y llevará muchos años, mucha plata, la idea es muy buena, pero la gente hoy tiene otras costumbres, entonces sepan eso si quieren invertir. Les aseguro que nadie va a invertir en mi idea. Viceversa, si yo voy entusiasmado con mi idea y yo digo, tengo una idea que va a cambiar el mundo y cueste lo que cueste, el mundo antes o después se va a dar cuenta y a ustedes les convendría subirse a bordo porque van a ser parte de este tren que va a cambiar el mundo. Ahí yo tengo alguna chance de lograrlo. ¿Ok? El inversionista no invierte tanto sobre el proyecto, invierte sobre la persona. Y así cualquier persona con la que yo me voy a sentar, que tiene una posición de trabajo para mí, yo tengo que conquistar a esa persona. Tengo que tener fuego en los ojos, tengo que conquistarla con mi empatía, con mi convicción, con mis ganas de hacer, con mis ganas de lograrlo. Y lo que yo estoy transmitiendo a esa persona es que no importa cuánto me vaya a costar, yo lo voy a lograr. Entonces, cambia el fondo de tu pantalla y escribe en caracteres así cubitales, yo lo voy a lograr. Y cada vez que tengas dudas, mira esa frase. ¿Ok? Lo otro, reúnete con personas ganadoras. Es fundamental. ¿Ok? Hay otra frase, hoy estoy inspirado por las frases, que dice que si yo soy la persona más inteligente de la sala, estoy en la sala equivocada. ¿Ok? Yo normalmente voy a obtener lo que mi contexto obtiene. No siempre es así, hay personas muy determinadas, pero que obtienen lo que quieran independientemente del contexto. Pero normalmente el contexto implica mucho. Implica mucho. Si yo me rodeo de personas que logran las cosas, que de nuevo son personas entusiasmadas y optimistas, normalmente, alegres, yo me voy a dejar contagiar por esa energía y lo voy a lograr. Entonces, si en algún momento te sientes deprimido, deprimida, te dejas abandonar por esos pensamientos, cambia algo. El proceso que estás haciendo está equivocado. Si el aislamiento te genera eso, muévete a otro lugar y rodéate de personas que lo están logrando. Hoy quizás con las cuarentenas en todos los países es un poco más difícil, pero rodearse puede significar hacer pausas cada hora de 5 o 10 minutos, conversar con personas en video, ¿okay? Personas que te dejen claro que el mundo allá afuera sigue, el sol sigue saliendo todos los días y el mundo no se va a acabar y tú no te vas a acabar. ¿Okay? Entonces, cuando identificas que te estás distrayendo, cambia algo en lo que tú estás haciendo. Veo que hay algunas otras preguntas. ¿Cómo puedo evitar caer en la trampa de la actividad? ¿Qué opinas de ser multitareas? El multitasking está demostrado no ser el proceso más eficiente. Nos puede dar la impresión, pero está demostrado que poner las cosas en secuencia y concentrarse un tiempo en cada una y resolverlo y pasar adelante
es más productivo que hacer el multitasking. Y el multitasking al final no es otra cosa que nuestro cerebro haciendo una cosa a la vez, pero fraccionadas, en vez de hacer cada proceso de principio a fin, pasar al siguiente y hacerlo. ¿Okay? Entonces, la multitarea no es algo que tiene que ver mucho con la productividad en verdad, porque nuestro cerebro está hecho para concentrarse normalmente en una cosa, concentrarse mucho, estoy diciendo, en una cosa a la vez. Que yo la haga toda de una o que la particione en varias y haga 5 cosas en paralelo, no cambia normalmente el tiempo, en realidad lo cambia porque el multitasking nos cansa más. ¿Hay forma de verlo de nuevo? Perdí algunas partes y quisiera verlo completo. Sí, todos los participantes, también las personas que no participaron, aprovecho para decirlo, van a recibir en sus correos el link a la grabación de esta charla y así como también los slides que estoy presentando aquí, así que no se preocupen que van a poder aburrirse una y otra vez escuchándome. Otra pregunta de José Luis. Hay personas que se concentran y son más productivos en distintos momentos del día. ¿Esto es natural o se debe entrenar para cambiarlo como lo indicas por la mañana? Es totalmente natural. Es totalmente natural. Hay personas que son más productivas en la mañana, otras que son productivas en la noche. Normalmente, en las mañanas, como comenté, somos más productivos. ¿Por qué? Porque físicamente estamos más descansados y nuestro cerebro está más descansado. Pero no funciona del todo así para todos, ¿no? Hay muchas personas que trabajan de noche y les funciona muy bien porque de repente se concentran mejor y no tienen distracciones. Entonces, no tomen esto como la verdad absoluta, no pretendo absolutamente conocer la verdad absoluta, pero sí he tenido la chance de estudiar mucho el tema, de conversar con ejecutivos brillantes y todos o la mayoría coinciden en las cosas que yo estoy comentando. Dicho eso, hagan lo que les funciona mejor y de nuevo, prueben y prueben y equivóquense, no van a perder nada. ¿Ok? Siguiendo, voy a cerrar aquí las preguntas. Aterrizar las tareas. Lo primero que tengo que hacer, aprovechando que estoy fresco con la cabeza en la mañana, después de haber entrenado y una buena ducha, es sacarme de la mente todo ese peso que es todo lo que tengo que hacer. El tengo que hacer me pesa durante el día, tengo que sacarlo y descargarlo en una hoja, en un laptop, donde ustedes quieran. Pero escriban sin orden las tareas que tienen que cumplir. Luego de eso, codifíquenlas. ¿Qué significa codificarlas? Básicamente hay una matriz muy simple de importancia versus urgencia. Hay cosas que son, básicamente es una matriz de 2 ejes, no se ve bien mis manos, pero son 2 ejes. En un eje es tarea importante y no importantes. Y luego, tareas urgentes y no urgentes. ¿Ok? Entonces, yo clasifico todas las tareas que resumí en una lista en tareas importantes y urgentes, importantes y no urgentes, no importantes pero urgentes, no importantes y no urgentes. ¿Ok? Y hay una forma de gestionarlas bien, hablando de productividad. Lo que ustedes tienen que hacer es empezar por las tareas que son importantes y urgentes, siguiendo luego por las tareas importantes no urgentes. Ambas son importantes, con la diferencia que una tiene un deadline anterior al otro. Entonces me ocupo de lo que es tanto importante y que no hacerlo impacta en mi vida, y además tengo que hacerlo hoy porque si no impacta en mi vida. Luego, lo que puede esperar, que espere. Ahora, vámonos a lo no importante. Si no es importante, no debiesen estar haciéndolo. ¿Ok? Entonces, si no es importante para ustedes, ¿por qué debiesen hacerlo? O incluso, ¿por qué debiesen hacer eso en vez de algo importante?
¿ok? Muchas veces se escoge hacer, como ya comenté antes, se escoge hacer algunas tareas y no otras porque me siento más afín a algunas tareas, porque me gusta más y porque me sale más fácil. El error es que quizás las tareas que me salen más fácil son las que no son importantes para mi objetivo, ¿ok? Entonces, si estoy trabajando en un objetivo muy difícil, importante y urgente, y me llega un correo de algo de un tema que me gusta, puede ser profesional o no, comito y paro y leo ese correo y me distraigo, comito dos errores. Lo primero, me distraje. ¿Ok? Paré de hacer algo y me distraje, no tuve disciplina. Y lo segundo, invertí tiempo en hacer algo que me gusta hacer, pero que no aporta a mi objetivo. Entonces, hay que tener claro y ser determinado en hacer las cosas que son importantes. Ok, las cosas no importantes, pero urgentes, si puedo, debería hacerla otra persona. Si es en el trabajo, las delego. Si es en mi casa, le pido a mi partner, a mis hijos, a la persona que me ayude con el aseo, a quien sea, que la haga, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Y si no es ni importante ni urgente, nadie debería preocuparse hoy de eso. Eliminémoslo del cerebro, porque no nos cambia la vida y no nos va a cambiar la vida hoy. Entonces, codificar las tareas, agruparlas, estas son importantes y urgentes, estas son importantes y no urgentes, no importantes y no urgentes. Todas las no importantes no las hago, me enfoco y empiezo con las tareas importantes y urgentes. Cuando termine esas, hago las importantes no urgentes. Dentro de las tareas importantes y urgentes, posiblemente empezar con las que llevan menos tiempo, las que me saco más rápidamente, porque al mismo tiempo por lo menos logré algunos micro objetivos. Después veremos este punto porque hay otro criterio también para empezar. ¿Ok? Entonces, solo enfóquense en su día en hacer cosas que les agreguen valor para su objetivo, que sean importantes y que sean urgentes. Si no son urgentes, la planifico para mañana, para otro día. Etiqueta las tareas, ¿ok? Las aterricé, las codifiqué por grado de importancia y de urgencia, ahora las etiqueto. ¿Qué significa etiquetar una tarea? Las tareas que yo puedo hacer son varias. Correos, llamados telefónicos, estudiar un tema, escribir mi currículum, lo que sea. Hablar con personas. Entonces yo etiqueto los tipos de tarea. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque lo voy a colocar en mi calendario y al final, lo veremos, yo voy a poder darme cuenta cuánto tiempo invertí en cada tarea y voy a ver si eso está acorde a mi objetivo. Pero esperemos un poco para hablar de eso. Entonces, etiqueta las actividades: mails, llamados telefónicos, redacción de documentos, hablar con personas, pausa, distracción, etc. Haz las cosas más importantes en la primera parte del día, en la mañana. ¿Ok? Como comentaba antes, nosotros tenemos una cierta cantidad de balas en nuestra cabeza, ¿okay? Para resolver problemas y tomar decisiones importantes y difíciles. Entonces, es mejor colocar las decisiones importantes, las actividades importantes y difíciles al principio del día, que es cuando estoy con la cabeza más fresca, más lúcida, más analítica, más crítica, más ejecutiva, porque ahí tomaré las mejores decisiones. Cuando ya llega la hora del almuerzo o después de la hora del almuerzo, sobre todo si me desperté a las 5 de la mañana, mi actividad cerebral va a decaer. Entonces, es mejor colocar tareas repetitivas sin mucho pensamiento para la tarde. En la tarde, tareas transaccionales. Ahora, cuando tengo que estar al 120% con mi cabeza, con mi presentación, con la mejor versión de mí, en la mañana, posiblemente, a no ser que uno sea esa excepción que trabaja mejor de noche, pero normalmente es así. Siguiente, cómete el sapo, eat the frog en inglés. ¿Qué significa? Sácate de encima antes las cosas que más te frustran, las cosas más difíciles y las cosas que normalmente yo iré a postergar.
¿ok? Este es otro gran tema en la productividad. Es difícil enfrentar las cosas difíciles, ¿ok? Pero si es importante, voy a tener que enfrentarla si quiero llegar al objetivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de enfrentarla al final o al principio? Que si la hago al principio, me la saco de encima. Y eso me genera una sensación de bienestar, me genera una sensación de logro, me genera un orgullo que me da ganas de festejar y de celebrarlo. Me voy a sentir bien, me voy a alejar de los pensamientos negativos y es mucho más probable que el resto del día sea mucho más productivo y mucho mejor, lo que aumente esta sensación de éxito. ¿Ok? Entonces, si las cosas difíciles son importantes, tengo que enfrentarlas, tengo que superarlas. Mejor antes que después. Entonces, procrastinar es una actividad frustrante. Si alguien que ustedes que está escuchando es un procrastinador profesional, deje de hacerlo, cambie su hábito porque les hace mal, es tóxico. Procrastinar es tóxico. ¿Ok? Planifícate para descansar. Como comenté antes, si yo, pongámonos en el mejor escenario, me desperté en la mañana, hice todo lo que tenía que hacer, aterricé las tareas, las clasifiqué, empiezo con las importantes, o con las rápidas o con las difíciles, me las saco de encima. Stop, pausa. 5 minutos, festejo, tomo agua, tomo un café, me relajo, pienso en otra cosa. Quiebro la rutina. ¿Por qué? Porque la atención sostenida tiene un límite de tiempo, normalmente 45 minutos. Más que eso, mi efectividad, mi productividad cae. Por más que pueda estar ahí trabajando 25 horas por día, mi productividad no es la misma. Entonces, a veces uno tiene miedo de hacer una pausa porque dice, no, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo esto. De nuevo, no es trabajar mucho, es trabajar de forma inteligente. Entonces, es mejor trabajar 45 minutos de manera concentradísima, sin distracciones, sin pausa, dando el 120% de uno, y descansar 15 minutos haciendo algo que no tiene absolutamente nada que ver, para responder los correos que me llegaron, los WhatsApps, para ver algún TikTok o lo que sea. ¿Ok? Y luego vuelvo a concentrarme. Es mucho mejor hacer eso que hacer un lindo multitasking entre todas estas tareas juntas. Entre que escribo un currículum y guardo un video de TikTok y respondo un correo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo y otras 5 cosas que no van a hacer más que distraerme. Veamos si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Qué tipo de trabajo, multitasking o secuencial, aprecian en un profesional los headhunters? Mira, no existe una regla. La verdad que, de nuevo, son mitos urbanos, los del multitasking o secuencial, son culturas, son líneas de pensamiento. Hay personas que hoy día piensan que multitasking es mejor, otras piensan que el secuencial es mejor. Ojo, cuando digo secuencial, no estoy hablando de una persona mentalmente rígida, que solo logra hacer una cosa a la vez y no me puedo mover de eso y no soy empático. Hay que ser flexible en qué tarea voy a hacer en el momento, pero normalmente es mucho mejor dedicarse a una tarea, empezarla, terminarla y pasar a la siguiente, cerrar el capítulo, que tener 5 cosas abiertas y tener la chance de no cerrar ninguna de ellas al final del día. ¿Ok? Eso me va a generar una sensación de frustración, me va a generar muchas cosas. Entonces, más que para un headhunter, es para uno mismo. ¿Ok? Esa es una pregunta de Milagros. No es fácil, Francisco dice, no es fácil clasificar si algo es importante o irrelevante. Por ejemplo, ayudar a un colega me podría significar que a futuro me haga un favor para lograr mi objetivo. Entonces, en ese caso, es importante para ti el networking. No estoy diciendo que cuando uno se concentra en algo o en su objetivo tiene que ser egoísta. No, pero tiene que ser concentrado. O sea, yo puedo ayudar a mi colega, pero en otro momento. Mira, estoy trabajando en esto, en 45 minutos nos sentamos y lo vemos. Voy a hacer una pausa. Y ahí veo qué necesitas, pero estoy en esto, que es importante para mí. Ahora, si ayudar a un colega significa
que esta persona te va a devolver un favor y eso, un favor relacionado con tu objetivo, entonces eso entra a ser importante para tu objetivo y se llama networking al final, no es otra cosa que eso. Si el networking es importante para tu búsqueda, hazlo. Lo que sí es, hazlo en el momento idóneo. Quizás estás haciendo otras cosas que necesitas, en las que necesitas concentrarte y lo puedes hacer perfectamente en otro momento. Entonces, es importante, pero no es urgente. Y hazlo después, hazlo mañana, de repente. Entonces, ahora, hay muchos otros casos. Tú tocaste un tema crítico, que es el networking. Y en este caso, yo diría, más networking, mejor en esta etapa. ¿Ok? Ahora, entremos un poco en el análisis de esto. El colega va a ser un networker eficaz para mi búsqueda o no. Porque no es hacer favores por hacer favores en este caso. O sea, si es una persona que efectivamente tiene contactos y me puede ayudar y sé que esa persona me va a ayudar, entonces lógicamente es alguien funcional para mi objetivo. Pero también podría ser una persona que no tiene contactos, entonces no va a ser funcional para mi objetivo. En tal caso, voy a ayudar a esa persona porque soy un amigo, soy un colega, porque soy un ser humano y quiero ayudar, pero lo voy a hacer en otro momento. ¿Ok? Ahora, gran parte de los pedidos de las personas son para cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, hay que evaluar caso a caso. No estoy diciendo que sea siempre fácil, pero también hay otra regla, que hacer las cosas me entrena y me mejora en la capacidad de decisión, en la capacidad de resolver. Entonces, enfrentar, en este caso, los pedidos de otros con este tipo de mentalidad va a hacer con que en un tiempo yo mejore en escoger las respuestas, como todo es entrenamiento. Entonces, empiecen a hacer lo que les dije, todas las veces que alguien le pregunta algo, preguntar para qué, y empezarán a encasillar las propuestas en es importante, es urgente o no. Verán que se mejorarán en esta actividad con el entrenamiento. Siguiendo, planifícate para descansar, ya lo dijimos, programa tu día en bloques de tiempo. ¿Qué significa? Nosotros aterrizamos y codificamos nuestras tareas y las planificamos. Toda tarea tiene que estar dentro de una caja. Toda tarea tiene que tener asignado un tiempo de inicio y de fin, ¿ok? Que son microobjetivos. Si lo ven dentro de un día, yo estoy seteando varios objetivos, ¿ok? Entonces, hagan este trabajo y respeten esos horarios e intenten respetar estos horarios logrando el objetivo. De esta forma, ustedes harán varias cosas. Uno, harán muchas cosas durante el día. Dos, a lo largo del día se sentirán más y más satisfechos con ustedes mismos, porque habrán logrado muchos objetivos. Entonces ustedes quiebran un día de objetivos en muchos objetivos y habrán tenido muchos logros. Entonces eso impacta en la ejecución de las tareas del día. ¿Ok? Entonces, programen en bloques de tiempo, de nuevo, ensayen, al principio podrán equivocarse, darán mucho tiempo para algo que no lo requiere y eso impactará en el ritmo, será muy bajo, o viceversa. Pondrán poco tiempo en algo que requería más y ahí estarán acelerados y no lo lograrán. Irán aprendiendo con el tiempo. Pero respeten esos tiempos, respeten los límites que ustedes se pusieron para avanzar. Si no lo terminé, paro ahí, empiezo con otra cosa y sustituyo otra cosa menos importante después, al final del día, con esto. ¿Ok? Bórralo. ¿Qué significa bórralo? Todo lo que hice durante el día, todo lo que ya me saqué de encima, el sapo y todo el resto, bórrenlo de su cabeza, sáquenselo de encima, ocupa espacio mental que no necesitan tener ahí. Y lo mismo, las cosas que definieron al principio del día que no son importantes, bórrenla de su cabeza, porque les va a seguir dando vuelta en su cabeza que hay cosas que tienen que hacer y no es verdad. El saber que uno tiene que hacer cosas y no hacerlas frustrar nos hace caer en improductividad, nos deprime, nos hace pensar que somos improductivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sean simples,
¿ok? El modelo KISS, Keep It Simple, ¿ok? Entonces, menos cosas, más ágil es su cabeza. Evita distracciones, creo que ya hablamos bastante de este tema. Eviten distracciones claramente porque estas interrupciones matan la energía, matan la inercia, matan la concentración, nos ralentizan. Toma nota siempre, sáquenselo de la cabeza, pónganlo sobre papel o sobre una pantalla, donde ustedes quieran, pero no en su cabeza. Liberen su cabeza para poder ser más ágiles, más ligeros. Esto ayuda mucho, es un tema anímico. Y al final del día, midan sus actividades, las actividades que etiquetaron, ¿ok? Y les aseguro que entre la percepción que ustedes tienen versus lo que realmente hicieron, va a haber mucha diferencia. Mucha diferencia. Si se paran a responder algunos correos, anoten que en su calendario 10 minutos de correos, WhatsApp, TikTok, lo que sea. Cualquier actividad medida, al final del día, las personas más improductivas van a tener una visualización, algo gráfico que les va a mostrar su improductividad. Lo van a ver gráficamente y esto ya es un avance muy grande, porque las personas improductivas muchas veces no se dan cuenta que son improductivas. Entonces, registren todo lo que hacen y al final del día, miren cuánto invirtieron en contestar correos, cuánto en hacer llamados, cuánto en resolver problemas de otros, cuánto en hablar por teléfono, en editar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no responde a lo que ustedes predeterminaron, el día siguiente cámbienlo. Entonces, medir, analizar, cambiar y rehacer es un proceso de iteración de todos los días, siempre. El proceso de mejora continua es esto. Es hacer, analizar, corregir, volver a hacer. Hacer, analizar, corregir, volver a hacer al infinito. ¿Ok? Entonces, hagan esto porque les va a ayudar. Creo que hay alguna otra pregunta. No, son siempre las mismas. Perfecto. Una cosa que no dije aquí, pero que tiene mucho que ver, con el slide inicial, donde hablábamos de motivación, de habilidades y de conocimiento. Lo primero que una persona tiene que hacer para cambiar hábitos y en general para lograr cualquier cosa y evolucionar es estar dispuestos a desaprender y aprender. Esto cuesta, y esto cuesta siempre más con la edad. A medida que nosotros vamos aprendiendo las cosas y sabiendo hacer las cosas, nos encasillamos en esa forma de hacer. ¿Por qué? Porque es más fácil, no requiere tanta actividad cerebral y ya aprendí en algún momento a hacer eso, entonces es más fácil hacerlo y seguir haciéndolo. Es lo que se llama la zona de confort, ¿no? De confort. Ya aprendí. Aprender gasta energía, requiere energía y puede ser incluso frustrante. Pero si ustedes quieren mejorar, tienen que ser capaces todos los días de desaprender y volver a aprender. Esa es la forma en la que van a seguir evolucionando siempre en su vida, incluyendo aprendizajes como este de aumentar la productividad. Voy a leer aquí una pregunta, veamos si tengo la respuesta. El neurocientífico Facundo Maes comenta alguna vez que cuál era más conveniente para terminar tareas, entre dormirse y levantarse temprano para terminar la tarea o mantenerse hasta algo más tarde hasta concluirla. Indicó que en términos de bienestar y sentirse mejor al día siguiente es quedarse hasta más tarde y terminarlo. ¿Usted piensa lo mismo? Puede ser, es una buena respuesta. Por un sentido, por un tema muy simple, que lo que dije antes, que empiezo el día siguiente
reseteado, con la cabeza libre y no con la angustia de tener que terminar algo de la noche anterior, lo cual probablemente me haya hecho dormir mal toda la noche. Yo personalmente siempre he hecho eso, bueno, no siempre, en verdad, pero muchas veces eso. Terminar el día, aunque sea tarde, aunque sea atrasado, pero terminar las tareas me da un sentido de gratificación que me hace ir a dormir sereno, satisfecho, ganador, y empiezo el día siguiente con más ganas. Entonces, podría decir que sí, coincido con lo que comenta. ¿Cómo entrenar el proceso de desaprender y aprender? Buena pregunta. A ver si logro responderla en pocas palabras y de forma efectiva. Es toda una cuestión de actitud. Desaprender y aprender no es una excepción a todo lo que dije aquí. Uno se vuelve mejor en desaprender y aprender a medida que lo hace. Como cualquier músculo que yo entreno, el cerebro también lo entreno en su flexibilidad. Entonces, si yo nunca cambié nada en mi vida, es muy difícil abrirme a nuevas ideas. Ahora, si yo empiezo a admitir conmigo mismo que quizás no sé todo, que quizás la forma en la que yo lo hago hoy día, o hago una cierta tarea hoy día, no es la mejor hoy día. Lo estamos viendo mucho con la tecnología. Hoy día, todas las empresas que se replantean las cosas que se vienen haciendo así hace 40 años son las empresas que evolucionan y que van a seguir existiendo, versus otras que nunca se replantearon, porque dijeron, no, siempre se hizo así y funcionó. Clarísimo. Excepto que el que cambió es el mundo. Entonces, tu solución para el mundo actual no sirve más. Entonces, ahí es mejor que tú hagas algo distinto. ¿Okay? Entonces, haciéndolo, uno se vuelve mejor. Primero, humildad. Pensar con una cabeza crítica. La forma en la que hago las cosas será la mejor. Buscar, instruirse. Hoy está lleno de libros, está lleno de resúmenes de libros. Hay resúmenes de 15 minutos, 12 minutos, 20 minutos de libros enteros que me pueden abrir la mente. Y como se dice, uno no sabe lo que no sabe. Entonces, si no busco, no encuentro, si no leo, no sé. Entonces, eso me va a abrir la cabeza y voy a pensar, ok, déjame probarlo. Me va a costar esfuerzo, como cualquier cosa que aprendí por la primera vez, me va a costar esfuerzo. Y quizás al final de ese proceso descubra que aprendí algo mejor que me cambió la vida. Puede que no me cambió la vida, no hay que sentirse frustrado. Equivocarse rápido. Perfecto, no me cambió la vida, pero lo intenté, me siento satisfecho, lo intenté. Hay que mantener una apertura mental, una flexibilidad mental. ¿Okay? Humildad antes que todo, con uno mismo. Normalmente ignorancia y arrogancia van de la mano. Si yo creo que sé todo, nunca voy a descubrir que estoy equivocado en algunas cosas, porque nunca voy a escuchar realmente lo que me están diciendo, los feedback de las personas, nunca voy a leer libros, nunca voy a poner en discusión lo que sé. Entonces es cuestión de tirarse a la piscina e intentarlo. A lo peor no voy a aprender nada, pero voy a saber que la forma en lo que estoy haciendo es la mejor. Entonces, algo sí voy a haber aprendido, de hecho. ¿Okay? Ese es el mejor consejo que podría dar. Creo que es para un tema específico esta pregunta, pero es un resumen de lo que pienso. Susan dice, buen argumento, porque en los trabajos siempre dicen, aquí se hace así, y me incomoda porque siempre se puede hacer mejor y más rápido. Mi opinión es que si se sienten incómodos con esa frase, deberían cambiar función, jefe o empresa, porque no están en el lugar correcto. Esa función, ese jefe o esa empresa están destinados a fallar en el tiempo, a quebrar, a dejar de existir. El mundo está lleno de historias así. Ahí está lleno de empresas que eran las más grandes del mundo y que hoy no existen más, porque se relajaron y creían que ya habían aprendido. Viceversa, hay otras que siempre saben que no saben nada y que cada día es distinto y que hay que invertir en búsqueda e en innovación. Lo que para el ser humano es lo mismo, equivale a instruirse, leer, ver una píldora de TED, hacer lo que sea, pero
dedicar algo del tiempo en esa planificación a instruirme, a abrir mi cabeza. Algo van a aprender, les aseguro. Entonces, en el caso de las empresas, hay una famosísima frase del CEO de Nokia. Nokia, para quien usaba los celulares Nokia en su momento, era el líder indiscutido de los Nokias. Hoy, probablemente la gente ni sepa que existe Nokia, y sí sigue existiendo, pero porque cambió de propiedad 2 veces desde entonces. La empresa quebró. Y la frase de ese CEO, cuando en la nota de prensa, en verdad era la reunión hacia los empleados, él dijo, hicimos todo bien, pero de alguna forma perdidos. O sea, eso deja claro que no solo estaban destinados a fallar, sino que no había forma de que no fallaran. Porque aún habiéndose equivocado y quebrado la empresa, ni siquiera percibieron que se habían equivocado. ¿Okay? Por el otro lado, si ustedes escuchan hablar Jeff Bezos, que es la persona más rica del mundo, que abrió una empresa pequeña como Amazon, él dice exactamente lo contrario. Él dice, el span de vida, la parábola de vida de las empresas hoy día es cortísima. Las empresas duran, no recuerdo bien si en promedio 20 o 30 años. Eso significa que muy probablemente Amazon en algún momento va a dejar de existir. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace él? Él hace con que Amazon deje de existir cada ciertos años, porque la transforma. Entonces, la vieja Amazon deja de existir y hay una nueva Amazon. Él empezó vendiendo libros y hoy día está yendo al espacio. Entonces, buscar, ponerse en discusión, y les aseguro que Jeff Bezos se ha equivocado mucho en su vida y ha fallado muchos intentos en su vida. Tiene una gran cantidad de startups fallidos que hacen con que él se sienta muy orgulloso, y una frase famosa suya es, si algún día ustedes me ven quemar menos plata en investigación, preocúpense porque es el principio del fin. ¿Ok? Entonces, yendo un poquito, acelerando un poco más al cierre, ya estamos en hora, pero también ya cerramos aquí nuestros argumentos. Lo que tengo para ustedes acá es una serie de pequeñas píldoras para la productividad. Básicamente replica lo que dijimos, entonces descárguense la PPT y léanselo, pero no es mucho más que lo que acabamos de decir. ¿Ok? Y recuerden la última frase que les voy a decir, que tú eres lo que tú haces. ¿Ok? Mejor hacer hoy algo imperfecto que no hacer nunca algo perfecto. ¿Ok? Entonces, hagan. En la duda, hagan. En algún momento van a tener una respuesta, van a saber si la decisión fue buena, fue mala, si la ejecución fue buena o fue mala, y van a poder reiterarlo mejor. Viceversa, si se quedan esperando el momento perfecto o la solución perfecta, hay chance de que nunca llegue, y ahí van a ser lo más improductivos que podrían ser, porque no habrán logrado absolutamente nada. ¿Ok? Con esto yo cierro mi charla. Les agradezco muchísimo por haber escuchado una hora. Espero no haberlos aburrido demasiado. Si tienen alguna pregunta, mis contactos están, déjenme ver si están aquí, si no, los van a recibir después de esta charla. Sí, aquí están mis contactos. No, no están. Pero en LinkedIn me pueden encontrar, en los mails van a encontrar mis contactos. Contáctenme, yo encantado de responder, hacerme el tiempo para responderles. En algún momento les aseguro que les voy a responder a todos. Y bueno, practiquen, ahí está mi correo. Ahí alguien lo publicó, alguien de la empresa lo publicó. Inténtenlo. Manténganse en el lado positivo y optimista, porque, de nuevo, lo van a lograr. Ya lograron pasar por muchas dificultades en su vida, aunque ustedes hoy no se lo acuerden. Así que ustedes nacieron ganadores, ¿ok? Ya solo con haber llegado al mundo. No se desmotiven, sigan adelante, que lo van a lograr. Los saludo y que tengan una buena tarde.